Muchísimas gracias. En realidad estoy absolutamente contenta de estar acá entre ustedes, de formar parte de esta primera reunión de todos los órganos de revisión que ya están funcionando o que se están formando en todo el país. Como ustedes saben, el Ministerio Público de la Defensa, que en un primer momento a nivel nacional formaba parte del Poder Judicial, con la reforma constitucional del año 94 se independiza, se convierte en una institución absolutamente autónoma. Y en el año 98 se dicta nuestra primera ley orgánica que pone en cabeza del Defensor General de la Nación, entre otras funciones, velar por los derechos humanos en el interior de los institutos de detención y de los hospitales neuropsiquiátricos. Es decir, ya se comienza a instalar el concepto de que dentro de cualquier institución total se corre el riesgo de que se violen los derechos humanos. Pasa el tiempo, se dicta la Ley de Salud Mental, ley que no es producto de ningún iluminado divorciado de la realidad, que es producto de la lucha de todos y cada uno de los responsables de las distintas organizaciones vinculadas a salud mental que veían que el sistema vulneraba los derechos humanos. Esta ley es producto de los grupos de usuarios, de los grupos de psicólogos, de los trabajadores de los distintos centros de atención, y es una ley que debe ser todavía difundida y puesta en vigor a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por supuesto que nos enorgullecemos como país de tener una ley de avanzada en Latinoamérica. Este modelo en Italia tiene más de 50 años. En Italia pensar que una persona, porque tiene un padecimiento mental, va a ser aislada del resto de la comunidad, es algo casi imposible, no existe. Sin embargo, en Latinoamérica sí es una ley absolutamente de avanzada. Una ley que establece frenos y contrapesos. Una ley que establece un montón de derechos. Y una ley que fue, como dijo la señora ministra, militada por organizaciones de derechos humanos, por organizaciones de usuarios, por todos aquellos que padecieron en algún momento de su vida el sistema de salud mental, que lo padecieron, que no lo sintieron como una ayuda, sino como un castigo. Y por supuesto también por sus familiares, que le reclaman al Estado una ayuda, pero una ayuda inteligente, una ayuda que implique inclusión y no exclusión. Cuando se dicta la ley, que realmente produce una conmoción importante en el ámbito médico, todavía al día de hoy hay importantes grupos de psiquiatras que no están de acuerdo con esta ley y que luchan en contra de esta ley, que luchan activamente en contra de esta ley. Cuando se dicta, se pone en manos del Ministerio Público de la Defensa, por ser un órgano autónomo, distintos mecanismos, entre ellos el órgano de revisión. Allí lo implementamos con mucha velocidad y tuvimos el gran privilegio de poder contar como secretaria ejecutiva del órgano de revisión nacional con la doctora Graciela Iglesias, que era jueza de la provincia de Buenos Aires y dejó su puesto de jueza para venir a embarcarse en lo que en ese momento era realmente una aventura. Y lo hizo de manera maravillosa. No tuvo miedo de perder la seguridad que da siempre el cargo de magistrado y convertirse en la secretaria del órgano nacional. Y ha hecho desde ese momento una tarea espectacular, porque el órgano nacional no solo tiene como función revisar lo que ocurre dentro de la justicia nacional, sino también difundir la ley y motivar
la creación de órganos de revisión en cada una de las provincias. Y esto es lo que se ha venido haciendo de manera altamente significativa. Como otros logros muy importantes, como lograr que el órgano de revisión, de acuerdo con lo que ya había sido dicho por Naciones Unidas, declare la aplicación del electroshock como tortura. ¿Saben cuánto costó esto? ¿Y saben cuánto está costando que esto se cumpla? Esa fue una lucha muy dura que se llevó a cabo dentro del ámbito del órgano de revisión. Como les contaba, ya desde la creación del Ministerio Público de la Defensa, nosotros teníamos la obligación de monitoreo de los distintos centros de internación de personas con padecimientos mentales. Y en esa tarea de monitoreo de los nacionales y de muchos centros privados, donde el control era directamente nulo, descubrimos cosas terribles que no viene al caso aquí ejemplificar, pero que demostraban realmente que no se estaba aplicando de ninguna manera un sistema tendiente a que esa persona pudiera tener una vida más íntegra, más completa, sino que se estaba actuando simplemente con como si el centro en cuestión fuera un mero lugar donde se almacenaba gente que ya no servía. Contra este concepto se luchó y se está luchando. Dentro del Ministerio Público de la Defensa, además del órgano de revisión, tenemos el equipo del artículo 22 de la ley, que es un equipo interdisciplinario que cada vez que se interna una persona, acude al lugar donde se le internó y se le dice que tiene derecho a tener un abogado que luche por sus intereses, un abogado que no es el abogado de su familia, que es de la persona a quien se ha privado de libertad, porque no usemos eufemismos. Un enfermo que es privado de deambular libremente por motivos médicos, cuando esto no es necesario, está privado de su libertad. Este equipo, por distintos medios, pero normalmente dialogando con los responsables, ha logrado que el 80% de las personas que hubieran quedado internadas sean reintegradas a su medio social. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Que directamente el Estado se tiene que desentender del problema y que debe ser la familia la que se haga cargo? Todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que el Estado debe ayudar de otra manera. Debe tender a la integración y muchas personas pueden llevar una vida perfectamente normal, contando con apoyos que suplan lo que ellas no pueden hacer. Por eso también se reclaman sentencias amigables, no ese idioma que no entiende nadie, creo que muchas veces ni los mismos abogados lo entienden, en que suelen escribir los jueces y no le explican a la persona qué derechos puede ejercer y qué derechos no puede ejercer. Entonces, los seres humanos con algún tipo de padecimiento importante directamente se convertían en personas que podríamos describir como muertos civiles o personas con algún tipo de capacidad reducida, pero sin que entendiera claramente por qué se la reducían y en qué magnitud. Ahora las sentencias no se pueden dictar más así. Ahora no se puede decir, esta persona es incapaz, esta persona no sirve. El juez debe decir exactamente qué límites tiene impuestos para la seguridad de terceros y por su propia seguridad. Y además debe decir todo lo que sí puede hacer y debe decir quién va a ayudarla a hacer aquello que la sentencia le prohíbe hacer. Apoyo que será familiar, si tiene una familia que la puede contener, o será un apoyo que debe brindar el Estado para que esa persona pueda seguir en comunidad haciendo una vida normal y disfrutando a pleno de todas las capacidades
que no se le pueden quitar. Esto es verdaderamente revolucionario. Implica un cambio de paradigma absoluto. Todavía hay pocas sentencias así. En la última reunión de la defensa oficial que se celebró en Santiago del Estero, invitamos a un juez de la provincia de Córdoba, que dictó una sentencia de este tipo, que llamó a la señora, le explicó qué podía hacer, qué no podía hacer, le contó que su sobrino la iba a ayudar y le preguntó si estaba de acuerdo en que su sobrino la ayudara en lo que ella no podía hacer. Y cuando le preguntamos cuál fue la reacción general, dijo, y más o menos, mis colegas me dijeron que así estaba bajando el nivel de las sentencias judiciales. O sea, si una sentencia que está dirigida a ciudadanos se escriba de manera tal que los ciudadanos la entiendan, es una mala sentencia porque no es un tratado jurídico. Me parece que acá hay una profunda confusión. Si los jueces quieren hacer tratados jurídicos, para eso tienen las facultades de derecho. El juez es un servidor público que tiene que escribir en derecho, lógicamente, pero de una manera que lo pueda entender el ciudadano a quien está dirigido esa sentencia. Por eso también esas sentencias eternas que dictaban los jueces civiles, que decían, esta persona es incapaz, y nunca más se revisaba, nunca más se volvía a ver. Yo he conocido a un señor que había cometido un delito grave, que hacía 35 años que estaba internado por motivos había sido declarado inimputable en una unidad que ya desapareció porque se incendió del Servicio Penitenciario Federal. Claro, ese señor no tenía solución, porque no había una salida legal. Él había cometido un delito, pero en nuestros centros hospitalarios de todo el país también hay muchísima gente que hace años y años que está privada de su libertad porque no se buscan medidas alternativas, porque no se buscan soluciones. Y estos lugares han dejado de ser verdaderos centros de salud para convertirse en centros pseudoasistenciales de personas que no tienen el suficiente apoyo como para poder salir adelante e integrarse a la comunidad. Es un verdadero desafío en el cual nuestra misión es no solo convencer a todos nuestros colegas para que todos entiendan cuál es el sentido de esta norma, sino que también tenemos que convencer a toda la comunidad que muchas veces ve a una persona con capacidades diferentes y le tiene miedo. No piensa cómo puedo ayudar para que esta persona se integre. Prefiere no mirarla, no verla, borrarla de su panorama. Contra esto hay que luchar, contra los derechos humanos de estas personas, nuestros hermanos, nuestros conciudadanos, muchas veces un familiar nuestro. Hay que cambiar la mentalidad de excluir y luchar fuertemente por un procedimiento inclusivo. Y ahí tenemos que estar todos juntos, uno junto a otro. Los órganos de revisión tienen un rol fundamental en la difusión de qué significa esta ley de salud mental, cuáles son las obligaciones que impone la ley, a las cuales los jueces no pueden negarse, los médicos no pueden negarse. Y estoy diciendo que los jueces que no cumplen con la obligación de revisar sentencias tienen una respuesta en la ley, que es denunciarlos ante los respectivos consejos de la magistratura. Es decir, no estamos hablando de algo insignificante. En este momento se entiende que un juez que no revisa periódicamente, nosotros tenemos equipos de curadores, también dependen del Ministerio Público de la Defensa, los curadores y los defensores de menores e incapaces, que piden para que las sentencias sean revisadas periódicamente, de modo que una persona que ha sido privado de sus derechos no se convierta, no quede automáticamente detenida en el tiempo, sino que esa situación
luego de un tratamiento y de un apoyo que se supone que se le está dando, pueda ser revisada y el juez tenga que volver a decir 6 meses después si efectivamente esta persona todavía debe tener sus derechos cercenados. Como verán, es un trabajo inmenso, es un verdadero desafío, es una lucha que se planteó mirando un futuro a 25 años. Somos conscientes que no se va a cambiar una realidad en 3 días, en 5 días. Pensamos que estaremos en la situación ideal, en un proceso coherente y sistemático que dure 25 años. Pero siempre hay que empezar. Y un modo de empezar es teniendo órganos de revisión integrados a instituciones independientes, de modo tal que puedan monitorear libremente en cada una de las provincias de nuestro país. Si bien todavía están funcionando a pleno en poquitas provincias, ya es muy significativo el número de provincias en las cuales están en proceso, y hemos visto que Jujuy, por una cuestión coyuntural, no es una más el día de hoy. Y además, y esto es una idea que se le ocurrió al doctor Benítez, a mí me pareció fantástica y yo se la sugiero, sería importante que esta reunión no fuera solo un lugar donde enriquecerse, intercambiar experiencias, intercambiar decepciones. Es difícil, es un trabajo muy difícil, sino también un momento donde piensen armar una red o una confederación de modo tal que estén permanentemente interrelacionados todos los órganos de revisión del país. Que se intercambien las sentencias positivas, que se intercambien los avances, que se ayuden los unos a los otros. Esto es muy importante porque este tipo de tareas, cuando uno la hace solo, desgasta muy rápidamente. Cuando se hace de manera grupal, cuando todos los órganos puedan formar una verdadera red, va a ser mucho más sencillo. Y por supuesto, insisto, sumar a la comunidad. Cuando la comunidad comprenda cuál es el objetivo, cuando la comunidad comprenda que estamos trabajando, no para que el Estado abandone a una familia con un gravísimo problema, sino para que le ayude de la manera más creativa, más ética posible, recién en ese momento vamos a poder avanzar de manera firme y resistiendo los embates que, insisto, todavía se siguen produciendo. Este es un fenómeno que en Argentina tiene que ver con los derechos humanos. Estamos hablando de un derecho humano fundamental, como es la salud, y estamos hablando de muchos seres. Yo creo que no debe haber nadie que no tenga en la familia, aunque sea por razón de edad, alguna persona que ha padecido un sistema de salud mental, que no está a la altura de lo que nuestro país puede dar, por el compromiso que siempre nuestro país ha tenido con las personas más vulnerables. Este es un camino, insisto, que estamos transitando con fuerza, con firmeza. Todos ustedes que han acudido a la convocatoria son personas que verdaderamente, entiendo, sienten la importancia de lo que estamos haciendo. Por eso, los felicito a todos y a cada uno de ustedes. Les pido que no dejen de luchar, que no se depriman, que no dejen de asumir lo maravilloso que tiene este desafío. Felicito nuevamente a la doctora Graciela Iglesias, que es la que impulsa el movimiento desde el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental de Nación, y los convoco a ustedes a realizar este trabajo con la profunda alegría que da saber que estamos trabajando por otra persona que probablemente nunca tuvo a alguien que se detuviera un momento y pensara: ¿y por qué esta persona tiene menos derechos que yo? ¿Y por qué no puedo utilizar una capacidad que ella tiene y que yo no tengo? Aprender a valorar a cada ser humano. Este tiene que ser el mensaje y esta tiene que ser la convocatoria. Y además, muy fuertemente,
ser conscientes de que esta no es una ley accidental, sino que es una ley que quisieron todos ustedes. Y que si todos ustedes nos siguen luchando por esta ley, puede ser que no siga vigente o que se quede olvidada en un cajón, como muchas leyes han quedado lamentablemente a lo largo de la historia, de toda la historia de nuestro país. Por eso, nuevamente, felicitaciones, gracias por el esfuerzo que hacen todos los días y adelante.